celular en modo avión o modo vibrador para que no le moleste, y le invito para que usted pueda llegar temprano, disfrutar de la alabanza, disfrutar de la bendición, disfrutar de la presencia de Dios desde que iniciamos. Bueno, le platico que hay diferentes generaciones y les han dado, los que conocen de esto, los teóricos, los intelectuales, les han dado nombres. Está la generación silenciosa, la de nuestros bisabuelos. Luego está la generación de los baby boomers, la generación de nuestros abuelos. La generación X, que somos la mayoría de los que estamos aquí a lo mejor. Y luego está la generación de los millennials y la generación Z, que son nuestros hijos y los que tienen nietos. Entonces hay diferentes generaciones, hay diferentes etapas en las que ha transcurrido este siglo pasado y el siglo anterior. Entonces, yo quiero hablarles en esta mañana sobre algo interesante sobre las generaciones. Resulta y resalta que nuestros abuelos podían comprar una casa en Estados Unidos ahorrando 3 años de salario. Si juntaban 3 años de salario, compraban una casa. Obviamente que no los podían juntar y el pago de la casa se iba por 20 años, 30 años, pero si pudieran juntar todo lo que ganaban durante un año, en 3 años pagaban una casa. Los precios no eran tan elevados como los actuales. ¿Qué ocurre con nuestros jóvenes, los millennials, y con los más pequeños, la generación Z? Requieren 8 años de salario, o sea que la casa cuesta proporcionalmente el doble para nuestros jóvenes y para nuestros nietos que lo que costaba para nuestros abuelos y tal vez para nosotros. El precio de las viviendas, el precio de los autos, el precio de los electrodomésticos se ha multiplicado mucho, haciéndoles muy difícil a ellos conseguir sus cosas. De hecho, se dice que los millennials son pobres y que la generación Z va a ser pobre también. Es algo interesante que me llamó la atención, pero el mensaje de hoy tiene que ver más que con cosas, con emociones y sentimientos, con la real posibilidad de estar siempre felices. Y es que busque por favor la carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, más bien 16 al 21. La carta a los tesalonicenses está en el Nuevo Testamento, ya casi al final de su Biblia. A ver si lo tenemos para proyectarlo, si no lo leemos. Dice la Escritura, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 10 al 21. ¿Lo encontró? ¿Lo tiene listo? Dice la Escritura, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo y retengan lo bueno. Son consejos muy prácticos para nuestra vida diaria y para nuestra vida a largo plazo. Podríamos estar frustrados, o los jóvenes podrían estar frustrados porque van a ser pobres o ya son pobres en relación al costo de las cosas, que se multiplicó grandemente, increíblemente, y que hace difícil a ellos obtenerlas. Pero la primera gran recomendación es incompatible con el mundo moderno. Vivimos oprimidos por el estrés y la ansiedad, en un ambiente de violencia y de maldad, con grandes dolores de cabeza en el mundo económico, donde el dinero no alcanza y batallamos para llegar al fin del mes. Aún así, el apóstol nos recomienda encarecidamente, estén siempre alegres. Voltea con tu vecino y dale una sonrisa. Estén siempre alegres. Ahora,
¿tenemos razones para estar siempre alegres? Yo le pregunto, ¿sí tenemos razones? Sí tenemos algunas, pero también tenemos razones para estar tristes y oprimidos, desesperados y estresados, ansiosos y deprimidos. Realmente vivimos en un ambiente hostil, de violencia, de maldad, pero en medio de todo eso, la recomendación es: estén alegres. Y este mismo apóstol que escribe esta carta de Tesalonicenses, escribe la de los Filipenses, y la misma recomendación que le hace a uno les hace a los otros, pero él estaba escribiendo desde una cárcel, desde una prisión, donde no tenía razones para estar alegres y para estar contentos, y menos para estar gozosos, y sin embargo les escribe: estén siempre gozosos, estén siempre alegres, oren sin cesar. La realidad es que las circunstancias no determinan lo que somos. Las circunstancias adversas quedan atrás cuando nos aferramos a la bendita palabra de Dios, y de esa manera tenemos la paz, la esperanza y la libertad. Estén siempre alegres. Esa es la primera y gran recomendación, pero es incompatible con el mundo moderno. Realmente nos tocó vivir una época complicada de la historia humana. No la más difícil. La más difícil la vivieron a lo mejor todos aquellos que estuvieron presentes en lo que fueron las guerras, las epidemias, los desastres. Ahorita, por ejemplo, si fuéramos al puerto de Acapulco y diéramos una vuelta por las colonias, veríamos una zona de desastre, una zona completamente devastada por el huracán, destrozada completamente, y la gente tratando de vivir, tratando de rehacer su vida, tratando de levantar paredes, de poner techos y tratando de subsistir. No tienen alimento, no tienen techo, no tienen abrigo, y en medio de esas circunstancias, ¿cómo una persona podría estar alegre? Pero le aseguro que hay personas que aún en medio de todas esas circunstancias están alegres, porque tienen el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, el gozo del Señor, que es nuestra pasión y nuestra fuerza. Porque no dependemos de las circunstancias de afuera, dependemos de lo que está adentro, muy adentro de nosotros. Entonces, la primera cosa que nos recomienda aquí el apóstol es: estén siempre gozosos. La segunda cosa, la solución que parece mágica para nuestros muchos problemas es la oración. Depositar en el altar divino todas nuestras frustraciones, ansiedades y temores. Elevar al cielo nuestras peticiones más sentidas. La Biblia es clara cuando afirma: el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre. Dice la Biblia: orad sin cesar. Quiere decir que estemos conectados con Dios constantemente. A lo mejor no me hinco en el altar, ni me hinco en mi cama, estoy manejando, a lo mejor estoy cocinando, a lo mejor estoy en actividades normales de todos los días, pero estoy conectado con el Señor. Por eso la Escritura aquí dice: oren sin cesar. Constantemente conectados al cielo, constantemente conectados a Dios. Eso nos da fuerza, nos da energía, nos da fortaleza, nos da gracia, nos da virtud. Este es el cosmético por excelencia, que alimenta nuestro espíritu, que alimenta nuestro corazón, que alimenta nuestro ser. Oren sin cesar, dice aquí, constantemente. Y luego, más adelante nos recomienda: den gracias a Dios en todo. Vivimos tanto en un ambiente de tanta insatisfacción. Nos quejamos por el frío, nos quejamos por el calor, lamentamos cuando hace aire, cuando nieva o cuando llueve muy seguido. ¿No es cierto? Ya viene el invierno, y cuando está el verano a todo, buscamos los días frescos. Ya viene el verano,
ya está haciendo mucho calor. Qué fastidioso el calor, qué fastidioso el aire, qué fastidioso cuando está el día nublado. Y de todo nos quejamos. ¿Cómo Dios nos da satisfacción si de todo nos lamentamos? Nos lamentamos por el exceso de trabajo y lloramos cuando no tenemos trabajo. ¿Cómo le hace Dios para entendernos? Me pide trabajo, le doy trabajo y se lamenta terriblemente porque tiene trabajo. Vamos a agradecerle a Dios por las bendiciones que tenemos. Cuando la salud no la apreciamos y siempre nos comparamos con los que están más arriba, ¿por qué mejor no seguir el consejo del apóstol? Den gracias a Dios en todo. En todo. Frío, gracias a Dios por el frío. Calor, gracias a Dios por el calor. Hambre, no le damos gracias a Dios por el hambre. Pero sí por el alimento que nos provee fielmente todos los días y cada día. Fíjense que somos tremendamente bendecidos. Comemos 3 veces por lo menos, a veces 4, a veces 5. Y lo hacemos todos los días. Y Dios nos provee constantemente. Yo le he platicado frecuentemente que mi mamá tenía una tienda. Y yo desde chiquito le ayudaba en la tienda. Y entraba la gente. Nunca se me va a olvidar esto. Subió el café, ya no vamos a comprar café. Subió el azúcar, ya no vamos a comprar azúcar. Subió la harina, ya no vamos a hacer pan ni tortillas de harina. Pasaban 2-3 días y venían a comprar café, venían a comprar harina y venían a comprar azúcar. Pero eso era cada vez la gente quejándose y lamentándose y llorando por la situación. La realidad es que nos amoldamos a las circunstancias adversas. Leí un libro hace tiempo de un psiquiatra muy famoso que estuvo en un campo de concentración nazi. Y él platica gran parte de lo que vivió y lo que él estudió inclusive dentro del campo de concentración nazi. Y una de las cosas de las cuales él habla es la resiliencia, que es una palabra que significa la capacidad para adaptarnos a las circunstancias, al dolor, al sufrimiento, y cómo las personas desarrollan resiliencia en esos puntos críticos de la vida, donde cada día es una lucha por la supervivencia y donde no sabían si el día siguiente iban a morir y estaban bajo las circunstancias más duras que te puedas imaginar. No comían, tenían lo básico, pero lo básico era tremendamente escaso y tremendamente poco. Entonces, la escritura aquí es clara cuando dice, den gracias a Dios en todo. No solamente cuando tenemos una bendición, un carro nuevo, una casa nueva, cuando tenemos un aumento de sueldo, cuando tenemos sueldo, porque a veces con eso también se batalla. Den gracias a Dios en todo. ¿Tienes familia? Dale gracias a Dios. ¿Tienes a tus padres? Agradécele al cielo. ¿Tienes a tus hijos? Dale gracias a Dios por tus hijos y por todas las bendiciones que tienes y que no valoras. La verdad es que una de las cosas que no valoramos y que es una bendición enorme es la salud. ¿Verdad que sí? Poderte mover, poder caminar. Les pasaba yo en días pasados a los jóvenes de secundaria un video de Nick, un australiano que es muy famoso en todo el mundo, que nació sin piernas y sin brazos. Y él decía que él oraba cuando estaba chico y le decía, Señor, dame piernas, dame brazos. Era el fenómeno de la escuela, todo el mundo se reía de él, le hacía bullying. Y ahora viaja por todo el mundo dando conferencias precisamente a las personas, sobre todo a las escuelas, dándoles a entender a los jóvenes que sean agradecidos, que tienen muchas bendiciones y que simplemente el hecho de tener piernas y brazos es una bendición extraordinaria. Entonces, denle gracias a Dios en todo. ¿Qué más nos recomienda este pasaje? A Dios le agrada vernos en victoria
Y cuando arrastramos la cobija cabizbajos y con tantos problemas, simplemente creo que despertamos en él amor y compasión, pero también lo desesperamos. Yo digo, pienso, razono, que de repente le desesperamos a Dios, porque Él piensa y dice, le he dado tanto, les doy tanto, y no agradecen las bendiciones ni están contentos. Hay personas que por todo se quejan, que son negativos increíblemente, que están frustrados y amargados. Es triste, pero es una realidad. Y Dios con nada nos contenta cuando da bendición tras bendición tras bendición. Entonces, Él quiere lo mejor para nosotros: éxito, triunfo y realización. Que apliquemos los principios del reino en nuestra vida de todos los días. Eso nos dará una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. ¿Cómo quieres tu vida? ¿De fracaso en fracaso? ¿De derrota en derrota? ¿O quieres una vida de victoria en victoria y de triunfo en triunfo? Mucho depende de tu actitud. Actitud. Le he platicado también esta historia de dos niños que esperaban con ansias el día de Navidad. El papá fue a comprar el regalo y le compró una bicicleta al que era bien negativo, y no tuvo dinero para comprarle nada al que era positivo. Dijo, en el camino a ver qué se me ocurre, y encontró una buñiga de caballo y dijo, esta le llevo, a ver qué me dice. Llegó con la bicicleta, la vio el que era negativo y le dijo, papá, ¿cómo se te ocurre comprarme una bicicleta? ¿No sabes que me puedo caer y me puedo quebrar una pierna? ¿Cómo se te ocurre darme un regalo? Yo quería un videojuego y tú me compras una bicicleta. Y mientras estaba ahí discutiendo con él, el chiquito, que era bien positivo, subía y bajaba y subía y corría y subía y bajaba. Le dice, pues ¿qué traes? Papá, ando buscando el caballo. Él vio la buñiga y dijo, me regalaron un caballo. Entonces, ¿somos nosotros los positivos o somos nosotros los negativos? ¿Amamos a Dios en las circunstancias difíciles y adversas o solamente cuando la vida nos sonríe y la cosa se pone agradable para nosotros? Más adelante la Escritura afirma, no apaguen el espíritu. Son puros consejos que valen oro. Y aquí en este aspecto, soluciones no son mágicas, pero sí posibles y realizables. Una de ellas, y creo la más importante, no apagar el espíritu. Requerimos urgentemente de una conexión directa con Dios. Solo Él puede sacarnos del hoyo y mantenernos a flote. Tuve el viernes una consulta médica con el doctor en Chihuahua que me está atendiendo. Me dijo, usted vino en el mes de julio o en el mes de agosto, ya ni me acuerdo. El asunto es que han pasado 4 meses. Me dice, lo veo muy bien. Y me cambió el medicamento porque el que estoy utilizando me da mucho sueño. Especialmente en la mañana batallo tremendamente para levantarme. Y me cambió el medicamento anterior que no da tanto sueño. Pero lo que voy es que mientras estaba yo allí y cada vez que voy, están personas adelante de mí o atrás de mí y todas con problemas serios de ansiedad, de depresión, de todo ese tipo de enfermedades que se pueden llamar enfermedades mentales. Hay tantas personas sufriendo en este mundo y cuando uno pasa por alguna circunstancia como esa, se da cuenta de tantos y tantos casos que hay. Pero aquí la Biblia nos recuerda, no apaguen el espíritu. Si algo nos puede proyectar y nos puede dar abundancia de bendiciones es la conexión directa con Dios. No apagar el espíritu implica mantenernos llenos de Dios, disfrutar de un mundo de bendiciones que se obtienen cuando permanecemos unidos al Espíritu Santo
de nuestro Dios. No apaguen el espíritu. Ese mismo doctor le recomendaba a un amigo, le decía, la mitad es el medicamento, es la medicina, y la mitad es tu acercamiento con Dios. Busca una iglesia, congrégate, porque la mitad de ello tiene que ver con tu acercamiento a Dios. Para nosotros es este mensaje, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes: no apaguen el espíritu, como que ya está a punto de apagarse. Es una chispa ya nada más en nuestra vida. No, necesitamos mantener el fuego del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fuego de poder, fuego de gracia, fuego de virtud. Como cuando en invierno le echamos un leño y ya se apagó el leño, hay que echarle otro. Hay que atizarle, decían nuestros padres y nuestros abuelos. Hay que ponerle al fuego, hacerlo que crezca, que se desarrolle y se multiplique. Entonces, no apagar el espíritu implica mantenernos llenos de Dios, disfrutar de un mundo de bendiciones que se obtienen cuando permanecemos unidos al Espíritu Santo. Una de las cosas en la que estamos haciendo énfasis y queremos hacer mucho más énfasis es la vida espiritual, la vida en el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestro ser. El derramamiento maravilloso de ese ser espiritual tan único y tan especial que es el Espíritu Santo. Nos consuela en los momentos de soledad y de tristeza, nos apoya cuando estamos decaídos, nos impulsa cuando estamos frustrados, cuando estamos quebrados, cuando estamos derrotados. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia creyente, hombre, mujer, joven, señorita, necesitas al Espíritu Santo en tu vida. Lo necesitas en tu familia, lo necesitas en tu hogar, lo necesitas en tu matrimonio, lo necesitas acompañándote en la noche, al despertarte en la mañana, al levantarte, al ir, al venir. Necesitamos ese fuego espiritual que se derrame sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. ¿Qué más dice? ¿Qué más consejos hay en este pasaje? En un mundo tan confuso y cambiante, ¿cómo sabremos lo que realmente nos conviene y el camino a seguir? Aquí entra el consejo del cielo: no menosprecien las profecías. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar. Y cuando hablamos de profecías, muchas personas se imaginan que va a llegar un hombre o una mujer de Dios, un profeta, y que les va a dar una profecía, que va a orar por ellos y les va a ministrar, y que generalmente las profecías les van a endulzar los oídos. Te vas a sacar la lotería, te voy a hacer rico, te voy a hacer especial y tantas cosas como estas. De hecho, los profetas modernos tienen esa característica tristemente, que a veces endulzan el oído de las personas y obtienen beneficios de ellas de esa forma. Los profetas en la antigüedad, cuando llegaban a un pueblo, cuando llegaban a un lugar, la gente temblaba, porque traían una palabra profética de parte de Dios. En esta época también hay profetas modernos y también hay hombres de Dios que son ecuánimes y que son íntegros y que usan la palabra de Dios como deben de hacerlo. Pero la mayoría de los profetas modernos endulzan el oído. Lo cierto es que cuando la Biblia dice no menosprecien las profecías, no solamente se refiere a esa palabra profética que puede venir de un profeta, sino a esta palabra que se predica. La Biblia, la palabra de Dios es profecía. Y cuando tú escuchas un mensaje, estás escuchando profecía, estás escuchando un mensaje profético. Y aquí la Biblia nos recuerda: no menosprecies las profecías. Dios te habla. El otro día, platicando con una persona, me dijo: ora por mí, porque yo quiero escuchar la voz de Dios,
quiero que Él me hable, no le hace que sea a través de un sueño, que sea a través de otra persona que me encuentre en la calle, pero yo quiero que Dios me hable y saber que Él se preocupa por mí. La verdad es que hoy Dios te está hablando, hoy Dios te está ministrando, hoy Dios te da palabra profética. Por eso aquí dice, no menosprecies las profecías. La palabra de Dios es una lámpara que alumbra nuestro caminar, una lumbrera que en tiempos de oscuridad, o una lumbrera para los tiempos de oscuridad, no solo nos marca el camino a seguir, sino que guía nuestros pasos y nos previene de caer en el abismo. Es confiable y es segura. Es la palabra profética que hacemos bien en escuchar, que hacemos bien en oír y que hacemos bien en atender esa palabra que Dios tiene para nosotros. Finalmente, un consejo muy sabio: examínalo todo y retén lo bueno. En esta época la línea que divide el bien del mal está muy confusa. ¿Qué es bueno y qué es malo? Nuestros hijos no saben distinguirlo. Lo más tremendo es que nosotros tampoco sabemos a veces distinguir. La línea está muy confusa, muy difusa. ¿Es bueno? ¿Es malo? No sabemos distinguir. Pero la Biblia nos dice aquí claramente, examínalo todo y retén lo bueno. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que tener la sabiduría del cielo para tomar decisiones y que nuestras decisiones sean correctas, porque frecuentemente nos equivocamos, frecuentemente nos confundimos. Nos aconseja aquí no dejarnos dominar por la primera impresión y analizar lo que realmente nos conviene. Una copa tras otra parecen saludables y sin problemas, pero terminaremos mal. Seamos sabios al momento de decidir lo que nos conviene. Lo que hace 30, 40 años era un pecado terrible, ahora lo vemos como normal y hasta deseable. Realmente no sabemos distinguir lo que nos conviene. Las nuevas generaciones no lo saben. Los jueves tengo devocional con los niños y tengo devocional con los jóvenes de la secundaria. Y me he sorprendido. Les hablo en un idioma que no me entienden. No tienen discernimiento ni conocimiento de muchas de las cosas que les hablo. Es increíble, pero así están nuestros jóvenes, metidos en su celular, en un mundo de conexión digital, pero desconectados del mundo que les rodea. Antes, la clase favorita de los adolescentes era la educación física. Ahora hay que presionarlos para que vayan a las clases de educación física. Están tan acostumbrados a estar metidos solamente en el celular, en la tecnología, que les cuesta tanto, pero tanto trabajo. Entonces el consejo es muy sabio: examínelo todo y retén lo bueno. Cuando esta época, la línea que divide al bien y al mal está muy, pero muy confusa. Terminamos como empezamos. Debemos estar siempre alegres, siempre en victoria. Y si no podemos o no es posible por tantos problemas, está el recurso de la oración y la vida en Dios. Él cambia nuestro lamento en gozo. Yo quiero que te quedes con este pasaje, con esta escritura, con este mensaje. Salmo capítulo 30, versículo 11. Has cambiado mi lamento en baile, me quitaste la tristeza y me rodeas de alegría, por lo que seamos felices y vivamos en victoria. Hubo un momento en la historia del rey David que llegó al punto más crítico, más bajo, más tremendo de su existencia. Habían salido de su ciudad Siclag y mientras ellos estaban fuera, llegaron los amonitas, los extranjeros, atacaron la ciudad, le pusieron fuego, y cuando ellos regresaron vieron a la distancia solamente que la ciudad estaba ardiendo en fuego, humeando por el fuego.
En ese momento se quebrantó el corazón del rey David y la gente hablaba de apedrearlo. Se hundió por completo. Allí estaban sus mujeres, estaban sus hijos, estaba todo lo más valioso que poseían. En este momento dice la Escritura que se hundió de tal manera que lo único que lo sostuvo era su fe en el Señor. Se aferró al Señor con todo su corazón. Le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el pectoral, tráeme el manto sagrado para pedir dirección y rumbo al Señor. Se sostuvo en el Señor en los momentos de crisis más tremenda. Y es lo que debemos de hacer nosotros. Buscar el éfod, buscar el pectoral, buscar el manto sagrado. En estos casos no lo tenemos, pero tenemos el recurso de la oración, el recurso de la comunión con Dios. Y allí en nuestra casa, en nuestra recámara, en cualquier lugar, podemos doblar nuestras rodillas y pedirle: Señor, dame rumbo, dame dirección. David clamaba: Señor, ¿qué hago? Los persigo, los voy a encontrar. ¿Dónde los voy a encontrar? Está el desierto a mi alrededor. Dios le dio dirección y rumbo. Los vas a encontrar y vas a recuperar todo lo que perdieron. Se fueron tras de ellos, encontraron a un esclavo egipcio que se estaba muriendo, le dieron comida y agua y él los llevó a donde estaban esos extranjeros tan terribles. Los atacaron y recuperaron todo el botín. Dios tiene un plan maravilloso en medio de las circunstancias adversas. Y dentro del plan maravilloso es levantarte, es impulsarte, es guiarte, es conducirte, pero también reformarte. Estás tomando a veces caminos equivocados, estás haciendo lo que no te conviene, estás transitando por la línea del bien hacia el mal y necesitas tener rumbo y tener dirección. La palabra aquí entonces es clara y los consejos son muy prácticos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías y finalmente examínenlo todo y retengan lo bueno, desechen lo malo. Ahí es donde a veces batallamos. Desechen lo malo y retengan lo bueno. Tenemos que ser sabios y tomar buenas decisiones, porque Dios tiene un plan para nuestras vidas que se está desarrollando de una forma extraordinaria. Terminamos como empezamos. Debemos estar siempre alegres. Dile a tu vecino: siempre alegres, siempre gozosos, siempre en victoria. Así le puse por título este mensaje: siempre alegres y siempre en victoria. Tenemos que estar siempre alegres. Debemos estar entonces alegres en victoria. Y si no podemos o no es posible por tantos problemas, está el recurso de la oración y la vida en Dios. Él cambia nuestro lamento en gozo. Dice la Biblia: estás alegre, canta alabanzas. Estás triste, haz oración. Estás enfermo, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ti y Dios te va a curar, te va a sanar. Entonces, podemos venir en 3 o más estados a la presencia de Dios, pero siempre va a haber medicina y siempre va a haber solución para nuestros problemas. A lo mejor usted dice: pastor, yo no puedo estar alegre, me estoy divorciando. Pastor, no puedo estar alegre, estoy bien enfermo. Pastor, no puedo estar alegre, tengo muchos problemas con mis hijos, tengo muchos problemas con mi pareja. Yo quiero decirte que el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de tu conexión espiritual con Dios, de la gracia, de la comunión, de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, del fuego que se derrama en nuestros corazones, del fuego que arde y alumbra en los tiempos difíciles y en los tiempos de crisis. Es el Espíritu Santo, el ser más maravilloso que te puede
llenar tu corazón, que puede traer aliento, que puede traer fortaleza, que puede traer esperanza y que puede traer bendición. Es el fuego de Dios fluyendo en tu corazón, ministrando tu mente y renovando tu corazón, renovando tus fuerzas. La Biblia dice: los jóvenes se fatigan y se cansan, los ancianos flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, alzarán alas como las alas a las águilas y volarán. ¿Alguien necesita volar? ¿Alguien necesita la gracia de Dios en su vida? ¿Alguien necesita la presencia de Dios en su familia? ¿Alguien necesita la oración para la enfermedad que le aflige? Ponte de pie y vamos a entrar unos momentos en la presencia de Dios.